Ya. Muy buenos días a todos. Siendo las 17, empezamos nuestra clase del día lunes, que corresponde a la semana ya número 4. El tema viene a ser desde la Baja Edad Media, es decir, estamos hablando del siglo XIV hasta la primera revolución industrial, es decir, hasta el siglo XVIII. A ver, iniciemos. ¿Qué tal les fue, chicos, en su examen? ¿Todo bien? ¿Algún inconveniente? Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días a todos ustedes. Más o menos. Muchos temas, ¿verdad? Son muchos temas, así que ya sabes, en este poco tiempo que tienes, tienes que darle de todo. Si es necesario amanecerte, te tienes que amanecer. Ya, no nos queda de otra que seguir repasando y a todos los cursos. Ya, ahora vemos. Ok, chicos, vamos a empezar nuestra clase, si no, tú sabes que en estas 2 horas se nos acaba rapidísimo el tiempo. Recuerda que nosotros la semana pasada hemos visto el feudalismo, ¿verdad? Yo te dije que en el feudalismo, que se inicia, el feudalismo tiene 3 periodos. Alta Edad Media, Medioevo y Baja Edad Media. En la Alta Edad Media, que empieza del siglo V al siglo IX, hemos visto diferentes culturas. Hemos visto, por ejemplo, la invasión de los pueblos bárbaros, los visigodos, los ostrogodos, los lombardos, los anglosajones, ¿no? Los pueblos germanos. Hemos visto a los pueblos bárbaros, hemos visto el desarrollo del Imperio Carolingio, el desarrollo del Imperio Bizantino y también el Islam. Todo ello corresponde a la Alta Edad Media. Ahora, sobre el medioevo o el feudalismo propiamente dicho, que se inicia del siglo IX al siglo IX al siglo XI aproximadamente, estamos viendo nosotros el auge, el poder de los señores feudales. ¿Qué tanto poder tenía este señor feudal para someter a la población? Hemos visto que este señor feudal es dueño de grandes extensiones de tierra, es dueño del feudo, ¿verdad? Es dueño del feudo. Y a su vez también hemos visto las relaciones feudo-vasalláticas. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, el señor feudal tiene vasallos, ¿verdad? Y claro, para tú poder tener vasallos, se tiene que realizar de por medio de una ceremonia. La ceremonia del homenaje y después la ceremonia de la investidura. El señor feudal puede tener todos los vasallos que él quiera, pero claro, siempre y cuando tenga tierras que entregar. Profesora, el vasallo de ese señor feudal a su vez también puede convertirse también en señor feudal. Claro que sí, porque esta relación siempre se da entre nobles. Tenemos ahí las relaciones feudo-vasalláticas, tenemos también las relaciones no honorables entre el señor feudal y el siervo de la gleba, que tiene que pagar impuestos, que tiene que trabajar la tierra del señor feudal. A eso se le denomina orbia. Y también tenemos ahí el poder, en este medioevo, tenemos el poder de la Iglesia Católica. La Iglesia es considerada también una señora feudal. Es dueño de grandes extensiones de tierras. Esta iglesia tiene un gran poder económico, un gran poder político, un gran poder ideológico. Controla a toda la población y toda la población tiene que obedecer a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene temor, tiene miedo. Porque la iglesia le dice, oye, ¿sabes qué? Si tú no te portas bien, entonces tu alma se va al infierno y va a arder por toda la eternidad. Es por eso, ese es el temor que tiene la población. Es por eso que la población dice, no, si la iglesia dice tal cosa, yo tengo que obedecer a la iglesia. Si la iglesia me dice que yo tengo que obedecer a mi señor feudal, yo tengo que obedecerlo, porque si no me voy al infierno, porque si no la iglesia me puede excomulgar. Es por eso que la iglesia, no, es por eso que los señores feudales tienen poder debido a la iglesia católica. Pero ya para el siglo XIV, XV, esto poco a poco va a cambiar. A ver, en la Baja Edad Media, que es del siglo XIV al siglo XV aproximadamente, nos dice, es un proceso de ruptura y decadencia del sistema feudal, que sucumbía bajo el influjo de una nueva economía de carácter urbano y también comercial. Recuerda que cuando nosotros hablamos acerca del medioevo, siempre decíamos pues que el escenario viene a ser el campo,
¿verdad? Viene a ser el campo, la vida económica está en el campo, la población, la gran mayoría de la población se encuentra en el campo, el señor feudal domina toda esta población. Pero, ojo, también hay una pequeña burguesía que está naciendo. ¿Quién es la burguesía, profesor? Son los comerciantes. Son los comerciantes que van, cuando yo te digo predominio del campo sobre la ciudad, no significa que la ciudad ha desaparecido, existe la ciudad, pero el poder, el predominio se encuentra en el campo. Este comerciante va a la ciudad, regresa al campo, vende por aquí, vende por allá, así poco a poco está amasando su fortuna. Pero, ¿sabes qué? Después de las cruzadas, recuerdas que estos señores feudales se fueron a luchar contra los musulmanes, la Iglesia Católica estuvo liderando esta guerra, pero perdió, pues. Y cuando perdieron en las cruzadas, este señor feudal tuvo que regresar, pero debilitado totalmente, porque el señor feudal ha regresado después de tanto tiempo en el campo de guerra, ha regresado debilitado, vasallos de repente han fallecido en pleno enfrentamiento, sus hombres, sus caballeros, tanto dinero eh, para poder pues sobrellevar, ¿no? Esta guerra, ¿no? Pero regresa debilitado. La Iglesia Católica también. Oye, Iglesia Católica, tú eres la culpable de todas nuestras desgracias. Tú nos dijiste que Dios estaba con nosotros, que íbamos a ganar la guerra, pero mentira. También tenemos ahí el desprestigio de la Iglesia Católica. Y es ahí donde este rey que había perdido el poder central la va a recuperar. Este rey, que es apoyado económicamente por la burguesía, va a someter nuevamente a estos señores feudales. Pero ojo, esto es paulatinamente, no es de un día para otro. ¿No? Poco a poco vamos a ver el poder que nuevamente está logrando ganar este rey. Está sometiendo a los señores feudales. ¿Y cómo lo hace? A través de un ejército. Pero recuerda que este ejército es mercenario, es decir, tú tienes que pagar a este ejército para que te obedezca. ¿Y ese dinero de dónde sale? De la burguesía. La burguesía le sabe que mi rey, yo te reconozco y toma dinero. No, de esa manera está recuperando el poder. En esta baja edad media nos dice, a ver, ruptura, ¿no? Decadencia del sistema feudal, hay una nueva economía de carácter urbano. Ahora la gran mayoría de la población se va a la ciudad. ¿Por qué, profesora? ¿Cuál es la causa de ello? Nos dice la pequeña edad glacial, siglo XIV. Es decir, en el feudalismo, en el medioevo, la principal actividad económica era la tierra, era la agricultura, una agricultura de autoabastecimiento, ¿verdad? Todo lo que se produce en el feudo se consume en el feudo. Pero debido a esta pequeña edad glacial, vamos a ver pues que la tierra se vuelve infértil, la temperatura ha disminuido totalmente, si la tierra no te da productos de primera necesidad, entonces los productos empiezan a escasear. Y cuando empiezan a escasear, empiezan a dispararse los precios. Y por lo tanto, imagínate, yo tenía mis tierras, pero ahora ¿de qué me sirve tener tantas tierras si no producen absolutamente nada? La gran mayoría de la población entonces tiende a dejar el campo para irse a la ciudad. Se van a la ciudad, también tenemos, debido a la reducción de la producción agrícola, la elevación de los precios y también la llegada de la famosa peste negra, o también conocida como la peste bubónica. ¿Por qué se le denomina bubónica? Porque cuando esta peste, cuando tú te contagiabas de esta peste, en todo el cuerpo tú veías que te salían como una especie de bubas, ¿no? Una especie de bubas, por eso se denomina peste bubónica. ¿Cómo llega esta peste? Nos dice, llegó desde Oriente a través del comercio en el Mediterráneo. Resulta que esta enfermedad se había producido en Oriente, pero entonces, ¿cómo llega a Occidente? Lo que pasa es que recordemos que hay un intenso comercio. Hay un intenso comercio entre Occidente y Oriente y por lo tanto estos comerciantes italianos cuando llegaban a Europa llegaban con su embarcación, bajaban todos los productos que habían traído de Oriente, pero también pues en esas embarcaciones se encontraban las ratitas
Y estas ratitas, prácticamente, las pulgas de las ratas, ¿ok? Eh, las ratas llegaban, ¿no? Salían de la embarcación, por ahí buscaban dónde acobijarse, llegaban a las casas y las pulgas le saltaban a las personas, ¿no? Le saltaban a personas y así sucesivamente fue contagiándose. Y como consecuencia tenemos pues, ¿no? La muerte de más de 20 millones de personas en Europa, ¿no? Eso es lo que causó. Recuerda que también, eh, debido a este intenso comercio, y debido a la llegada de la peste bubónica, los comerciantes italianos van a ser mal vistos, no van a ser mal vistos, debido a que ellos van a traer pues esta peste bubónica. A su vez también súmale como consecuencia a este periodo, pues la disminución de la rentabilidad agrícola se van, hay constantemente revueltas campesinas, la elevación de los precios, es por eso que ahora prácticamente ha caído el sistema feudal y por lo tanto ahora el escenario lo vamos a ver en la ciudad, ¿ok? En la ciudad. Humanismo, siglo XIV al siglo XVI, ¿no? Bueno, humanismo, siglo XIV, siglo XV, Renacimiento, siglo XV, siglo XVI aproximadamente. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es una corriente intelectual, filosófica, literaria, dirigido por una determinada clase social que viene a ser la burguesía, ¿ok? La burguesía. Y por lo tanto, pues, este humanismo, ¿dónde nace? En Florencia. ¿Dónde queda Florencia, profesora? En Italia, ¿no? Mira, quiero que observes esa imagen. Ese pequeño mapita que hemos colocado en la parte inferior nos dice, a ver, lo que tú puedes observar de esa imagen, mira, tienes Imperio Otomano, tienes al costado Constantinopla, Imperio Bizantino, ¿verdad? ¿Por qué está de este color? Dos colores diferentes. Recuerda que el Imperio Bizantino o Constantinopla cae debido a la invasión de los turcos otomanos. Y por lo tanto, cuando cae el Imperio Bizantino, eh, los sabios bizantinos van a huir de ese territorio. ¿Y a dónde van a ir? Se van a ir a la península itálica. Pero en esta península itálica hay varias ciudades comerciantes. Son ciudades prósperas porque se dedican al comercio. Por ejemplo, tienes ahí Florencia, Venecia, Génova, ¿ok? Pero de todas estas ciudades, la más próspera en ese entonces viene a ser Florencia. Y es por eso que toda esta población que escapa de Bizancio se va a refugiar a Florencia. Y por lo tanto, estos sabios bizantinos ellos son los que van a incentivar el desarrollo del humanismo y también del renacimiento. Como les estaba comentando, nos dice: el humanismo es un movimiento intelectual burgués de corte literario y filosófico que sentó las bases del pensamiento moderno en Occidente y se origina en Florencia. ¿Cuáles son las causas? La prosperidad económica de las ciudades italianas. ¿Por qué es muy próspera? Porque existe una ruta de las especias, existe una ruta la ruta de la seda, la ruta de las especias. La ruta de las especias, profesora, ¿cómo tú llegabas? Es más, ¿qué son las especias? Son productos que nosotros utilizamos diariamente. Es más, ni siquiera te has dado cuenta de repente. Una especia, por ejemplo, es la canela, el clavo de olor, por ejemplo, el jengibre, entre otros. Esas son las especias. La pimienta son las especias. Y en ese entonces, ¿dónde tú encontrabas las especias? ¿En Europa? No, en Europa no. Esas especias lo encontrabas en la India. Y por lo tanto, estos comerciantes italianos, para ir a la India, ¿cuál era el recorrido? Es decir, yo salgo de Florencia, ¿ok? Salgo de Florencia por mar,
llegaba hasta el Imperio Bizantino y después del Imperio Bizantino continuaba con mi viaje por mar, llegaba hasta el Asia Menor. Y en el Asia Menor ya tenías que continuar utilizando una ruta terrestre. Es decir, ahí entrabas en contacto con los pueblos árabes y por lo tanto estos comerciantes árabes con sus caravanas te llevaban hasta la India y también hasta la China. Esa es la famosa ruta de las especias. Tienes la ruta de la seda que también, o bien puedes seguir de esa manera, o puedes ir, ¿no? Puedes ir por mar, por el Golfo Pérsico y llegar, pues, a China. Es por eso que estas ciudades, ¿no? Se hicieron muy ricas porque toda la población en Europa quería esas especias. Un puñadito, te dicen, ¿no? Un puñadito de pimienta, ¿no? De pimienta negra, en Europa era como es como ser dueño de un banco. Era muy carísimo, muy caro era la pimienta. Y es por eso que esta pimienta no se vendía pues a toda la población europea, solamente se le vendía pues a la élite, es decir, a los grandes señores feudales que son la nobleza, de repente a los reyes, de repente a la misma iglesia católica, a la burguesía. Y ellos decían, no, necesitamos más. Y por lo tanto, pues, no traían, ¿no? Era un negocio redondo, todos querían más y más estas especias. Es por eso que estos comerciantes italianos, pues, aprovecharon esa circunstancia y es por eso que, no, ellos amasaron su fortuna. También tenemos, ¿no? La invención de la imprenta. Tómalo como que la imprenta como, tómalo como una fotocopiadora. Imagínate antes de la invención de la imprenta. Antes de la imprenta, si tú querías un documento, querías un texto para poder leer e informarte con las investigaciones que se están dando en ese entonces, tú pedías un libro y ese libro te llegaba muy tarde. Y aparte de llegarte después de 2 años, era muy, muy alto el costo. ¿Por qué, profesora? Entonces, tú para solicitar un documento, ese documento tenía que ser transcrito. Es decir, tú tenías que escribir y es por eso que se demoraba mucho y era alto el costo. Es por eso que esos libros solamente eran, pues, podían ser adquiridos por la nobleza, por la gente que tenía dinero, por la burguesía, no por el poblador común, no podía tener acceso a ello. Pero, es más, te dicen que un librito costaba, pues, era equivalente a una cabeza de ganado o 2 cabezas de ganado, ¿no? Si tú quieres comparar el día de hoy, profesora, ¿cuánto cuesta una cabeza de ganado? Cuando yo hablo de cabeza de ganado, hablo obvio que de todo el ganado, pues, un ganado, ¿no? Debe estar costando, pues, algo de 1.000 soles, 1.200, dependiendo también la raza, ¿no? De este animal. Era carísimo, pero gracias a la invención de la imprenta, tú ahora los escritos los tienes mucho más rápido y es mucho más barato ese libro que te van a vender. ¿Cuál es la característica del humanismo? ¿En qué se centran estos hombres? ¿En qué se centran estos humanistas? Una de las características viene a ser el antropocentrismo. Eso quiere decir antropocentrismo. Antro es hombre, profesor. Estas desean. Lo que pasa es que nosotros tenemos que conocer realmente a Dios, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si tú, hombre, no sabes cómo es Dios, no has visto a Dios, no has conversado con Dios, ¿cómo poder conocer acerca de Dios? Hay una manera de llegar a conocer a Dios y esa es a través del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto conociendo al hombre vas a poder llegar a conocer a Dios. Y es por eso que tenemos que estudiar al hombre en todo el sentido de la palabra. En eso se basan estos humanistas. Ellos también te dicen, oye, ¿sabes qué? Es primordial el individualismo también.
¿Eso a qué se refiere? Lo que pasa es que antes, cuando se hace toda una investigación, siempre no lo haces en conjunto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese conjunto no lo quiere realizar? ¿No? Entonces tú, como individuo, puedes también, utilizando la razón, llegar a ese conocimiento. No necesariamente en conjunto, individualmente también lo puedes hacer. También hay una revaloración de la cultura grecolatina. Cuando hablamos acerca de grecolatino me estoy refiriendo pues a la cultura de Grecia y también a la cultura romana. ¿Por qué? Lo que pasa es que estos humanistas te dicen, ¿qué sabemos acerca del hombre? No mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos voltean un poquito, ¿no? Ellos dicen, a ver, en el siglo XIII la Iglesia Católica tiene mucho poder, no hay mucha investigación. En el siglo XIII, XII, XI, X, IX también, ¿no? Es la época, pues, ¿no? Del feudalismo, el auge que tiene la Iglesia Católica. Y tú sabes que en el feudalismo la Iglesia maneja todo el conocimiento. En el medioevo hay universidades, claro que sí, chicos, hay universidades, pero de estas universidades, pues, los catedráticos son miembros de la Iglesia Católica. Las carreras principales vienen a ser la teología. ¿Hay inventos, profesor? ¿Hay invenciones? Claro que sí, pero siempre basándote en el parámetro que te da la Iglesia Católica. Porque si tú desobedeces a la Iglesia Católica, pobre de tu persona. Es por eso que estos humanistas dicen, oye, mira, yo volteo y yo no encuentro absolutamente nada. No hay avance científico, tecnológico, no hay nada, ¿no? Es por eso que la Edad Media es conocida como la época oscura, porque no hay un libre albedrío para que tú puedas inventar, investigar, no había, porque si tú lo hacías, entonces, ¿qué te decían? Ah, lo que pasa es que esa persona quiere saber más que Dios, y por lo tanto te excomulgaban, o te quemaban de repente, ¿no? Ese es el temor que se tiene. Es por eso que ellos dicen, oye, acá no encontramos absolutamente nada. Sigamos, ¿no? Yendo más allá, más allá, más allá. Y chocaron, pues, ¿no? Con los romanos, con los griegos, ¿no? Estos grandes romanos, ¿qué es lo que inventaron? Mira, ¿no? Sus grandes avances, su arquitectura, su escultura, los debates, las instituciones, y no solamente en Roma, sino que también en Grecia. Y es por eso que ellos empiezan a estudiar a estos griegos, a estos romanos. Y para poder estudiar a griegos y romanos, ¿qué necesitas? ¿No? Yo necesito, el profesor ha encontrado aquí un documento de los griegos, no sé, pues un libro de Aristóteles. ¿Qué hacer? ¿No? Tienes que conocer la lengua griega. Y es por eso que en este periodo también se van a crear academias para que tú puedas llegar a conocer la escritura griega y la latín para poder leer estos documentos. Es por eso que te diciendo, hay una revaloración de la cultura greco y también latina. Hay un rechazo a la escolástica. Cuando tú escuchas escolástica, por ahí inmediatamente lo estás relacionando, profesora, escolástica no es religión. Sí, sí, no por ahí tiene que ver. La escolástica es una corriente filosófica teológica, claro que impulsada por la Iglesia Católica, y la escolástica se basa, pues, ¿no? En el uso de la razón y también de la fe. Pero eso sí, no es que la razón y la fe los dos son iguales, no. La escolástica lo que hace es subordinar a la razón, ¿ok? Y por lo tanto, quien tiene más poder es la fe. Ahora, cuando los humanistas dicen rechazo a la escolástica, ¿eso qué quiere decir? Profesora, entonces están rechazando a la religión. No rechazan la religión, rechazan el dogmatismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es ser dogmático, profesora? Es como que, a ver, imagínate que llegan a mi casa testigos de Jehová y empiezan a predicarme de la palabra de Dios. Y yo, por lo tanto, le digo, mira, ¿sabes qué? De acuerdo a las investigaciones, ese libro que tú me estás leyendo fue escrito por tal persona, en fin, ¿no? Y por lo tanto, de acuerdo a la ciencia, investigaciones, no, tú estás equivocado, ¿no? Ellos no aceptan.
lo que yo pueda estar, ¿no? Dando a conocer en ese entonces. La Iglesia Católica no acepta, es más, no acepta ningún debate de por medio, se cierra con sus ideas. No le importa el intercambio el debate de por medio. Es por eso que ellos no rechazan el dogmatismo de la Iglesia Católica. Tenemos ahí a los representantes, a Francisco Petrarca, a Giovanni Boccaccio con el Decameron, a Erasmo de Rotterdam con el Elogio de la Locura y Tomás Moro, Utopía. Yo sé que en literatura, cuando has tocado este tema del humanismo, porque no es un tema nuevo, yo sé que en literatura te hablaron acerca de Dante Alighieri, ¿verdad? Te hablaron de Dante Alighieri. ¿Cuál es su obra cumbre de Dante Alighieri? ¿Recuerdas? A ver, por el chat, por favor. La Divina Comedia. La Divina Comedia, muy bien. ¿Y de qué te habla la Divina Comedia? ¿No? La Divina Comedia te habla, pues, por ejemplo, Dante Alighieri, él es clérigo, ¿no? Es clérigo. La Divina Comedia, en esa obra, no te narra de cómo llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Y es más, ahí está su musa, la musa de Dante Alighieri, Beatriz Portinari, ¿no? Que te va a ayudar a llegar a la presencia de Dios, que te está guiando. Pero en esa obra también tenemos al representante de la razón que viene a ser Virgilio, ¿verdad? Virgilio. Esa obra, en realidad, lo que tú puedes observar son dos elementos, la razón y la fe. ¿Eso qué quiere decir? Que los humanistas dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que utilizar la razón y también la fe, ambos, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo ser creyente en Dios, ya yo creo en Dios, pero también creo, ¿no? En el desarrollo de la ciencia, ¿no? No hay que mezclar, no son iguales. Tú no siempre vas a estar justificando, no, ¿sabes qué? El día de hoy llovió porque Dios quiso que lloviera, ¿no? O porque Diosito está triste. No, esas son supersticiones. La gente ha creado ese tipo de, no sé, de cuentos, ¿no? Es por eso que te dicen, ¿no sabes qué? ¿No? Hay que utilizar los dos, la razón y la fe. Por ejemplo, en el Decameron, no sé si ustedes lo han leído, todo está colgado en internet, así que ustedes lo pueden descargar. El Decameron es un conjunto de cuentos, estamos hablando de 100 cuentos. Porque se dice, pues, ¿no? Que jóvenes, 5 chicas y 5 chicos estaban huyendo de la peste negra y el lugar para poder acobijarse de la peste negra fue en un bosque. Y cuando llegaron al bosque dijeron, oye, para no aburrirnos, ¿qué vamos a hacer? Que cada uno cuente un cuento. Es decir, el primer día 10 cuentos, se quedaron 10 días. 10 días, 100 cuentos. Ese es el Decameron. ¿Y de qué trata el Decameron? El Decameron te narra la vida picaresca, la vida desordenada del clero. Boccaccio critica a la iglesia de esa manera, a través de sus obras. ¿Cómo es eso? A ver, mira, vamos a hacer un breve super archi resumen de uno de los cuentos que viene a ser de Maceto. Maceto es un jovencito que logró encontrar trabajo en un convento que estaba lleno de monjitas, pero resulta que después las monjitas eran recontra bravas. Resulta que Maceto se queda haciéndose pasar como sordo mudo, pero haciéndose pasar como sordo mudo ya las monjitas habían planificado cómo acostarse con Maceto. Las monjitas decían, oye, pero Maceto es sordo, es mudo. Nosotros hacemos con Maceto lo que nosotros queramos, ¿no? Y nadie se va a enterar porque como Maceto no habla, ¿no? ¿Cómo va a decir, oye, ¿sabes qué? Tal monjita me está molestando? Nada que ver, nadie se va a enterar. Y resulta que estas monjitas recontra bravas, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a acostar con Maceto. Primero eran 2, después 3 monjitas, 4 monjitas, 5 monjitas. Es más, todas las monjitas pasaban la noche con Maceto. En el primer momento Maceto estaba feliz, pues no, 2 monjitas siempre me visitan, pero después ya Maceto decía, no, ya no quiero más monjitas, hasta que llega la Madre Superiora y la Madre Superiora se encierra con Maceto 3 días. Era convento total, ¿no? Hasta que un día, Maceto que se encontraba con la Madre Superiora, Maceto dijo, ya no puedo más. Y la Madre Superiora dijo, cosa, ¿no? Que eras sordo mudo, le dice, y él dijo, sí, pero sordo mudo
no de nacimiento, sino por una enfermedad, pero hay que dar gracias a Dios que me ha devuelto el habla. Y la madre superiora tocaba pues la campana, milagro, milagro, Dios ha hecho milagro en el convento, que Dios le ha dado, Maceto ha podido recuperar el habla, todo feliz y contento, pero después ya Maceto le empieza a contar todo lo que había pasado, así que la madre superiora, a Maceto lo contratan como el administrador de ese convento. Maceto sigue teniendo sus escapes, pues, ¿no? Con todas las monjitas, pero todo ocurre dentro de ese convento. Maceto no puede renunciar jamás, no lo vamos a votar porque si no Maceto puede hablar qué es lo que pasa dentro del convento, ¿no? De esa manera, ¿ok? De esa manera, te lo he contado súper resumido, ya, porque en realidad no, es muy es largo, ¿no? Este cuentito, pero a través, por ejemplo, de ese cuento, ¿qué te está diciendo, no? Oye, mira, ¿no? Tanto que la iglesia es pura, ¿verdad? Mentira, mira las monjitas que hacen ahí, se han acostado con Maceto. Y es más, en esta obra no solamente te hablan de monjas, te hablan de las monjas, te hablan acerca de los sacerdotes, de toda la iglesia católica, la vida desordenada del clero. Tenemos también, ¿no? Y a otros representantes. Por ejemplo, Tomás Moro viene a ser el hombre, la mano, uno de los hombres de confianza de Enrique VIII, que al final Enrique VIII lo manda a la guillotina porque no le permitía divorciarse de su esposa. Con respecto al Renacimiento, surge en el siglo XV al siglo XVI. Y el Renacimiento también es un movimiento de renovación cultural que surgió en Italia y se desarrolló en Europa Occidental abarcando principalmente las artes plásticas. El desarrollo del Renacimiento se da también en la ciudad italiana de Florencia. Pero, ojo, en el Renacimiento predominan las artes plásticas. Profesor, ¿eso qué quiere decir? Predomina, es decir, la escultura, la pintura, ¿ok? Características, culto a la belleza física. Recuerda pues que tanto los humanistas como los renacentistas, ellos buscan, ¿no? En la cultura grecolatina, ¿no? Su inspiración. Ya, es como que su origen, ¿no? Buscan, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Y prácticamente, ¿no? Se va también a observar en el Renacimiento. Mira, puedes ver ahí a Miguel Ángel. Mira ese Miguel Ángel, ¿no? El David, perdón, mira al David. En estas obras del Renacimiento tú vas a encontrar tanto pinturas como esculturas a personajes míticos y también a personajes de la Biblia. Por ejemplo, David, ¿quién es? David es el pequeño pastorcito. ¿Te acuerdas de David? David y Goliat, ¿no? David, el pequeño pastorcito que estaba cuidando sus ovejas, y Goliat, el gigante, ¿verdad? El gigante de los filisteos que venía a atacar al pueblo de Dios, y por lo tanto David con una pequeña onda derrotó al gigante Goliat. Ya, es el David que está representado. Para esta época del Renacimiento, todos los artistas han hecho su propio David, ¿no? Pero uno de los David que sobresale viene a ser el que elaboró pues Miguel Ángel. Hay otro David también hecho en bronce que está pisando la cabeza de Goliat. Ahora, mira el Moisés. El Moisés también le pertenece a Miguel Ángel. Yo cuando vi por primera vez esa imagen del Moisés, yo sé que no se nota está pequeña la imagen, ¿verdad? Pero si tú ves esa imagen, yo cuando lo vi por primera vez pensé que era Poseidón. Mira sus brazos, ¿verdad? Parece que, profesor, parece un dios, ¿verdad? Pero no es Moisés. Este personaje, pues, ¿no? Que recibió las tablas de Dios, ese es el Moisés. La piedad, encuentras pues a la Madre de María con su hijo, ¿no? Jesús, a la Madre María, a María con su hijo Jesús, después de haberlos sacado, después de haberlo sacado pues de la cruz, ¿no? Está ahí abrazando a su hijo, sosteniendo a su hijo. Culto a la belleza física, ¿no? Y esto nos remontamos nosotros a los griegos. Para los griegos, ¿no? Tenemos que tener en consideración, pues, que ellos admiraban
la belleza especialmente del hombre, del varón, ¿no? El cuerpo del varón tenía que ser perfecto, ¿no? Tenías que ser perfecto y es por eso que siempre vamos a ver a puros desnudos. Aquí tenemos a Miguel Ángel desnudo. No nos han colocado aquí la imagen, por ejemplo, de el nacimiento de Venus. Hay una imagen, hay una pintura del nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, en la cual pues Venus está parada sobre una concha de mar saliendo del mar y está completamente desnuda y tapando sus partes íntimas. También tenemos, a ver, no nos han colocado, también tenemos, por ejemplo, la obra de Miguel Ángel, La Creación. No sé si ustedes han visto La Creación, pero es una pintura que está en las bóvedas de la Capilla Sixtina, donde tú observas a la imagen de Adán. La imagen de Adán completamente desnudo y al frente de Adán se encuentra Dios, acompañado de sus ángeles. Y por lo tanto, los dos están así, ¿no? Adán está completamente desnudo así, ¿no? Y Dios está así, ¿no? ¿Qué significa eso? Es que Dios le está dando lo más importante que Él tiene, lo más valioso, ¿a quién? Al hombre, la vida, el soplo de vida. Una de las características, a ver, culto a la belleza, la perspectiva también. ¿Qué es la perspectiva, profesora? La perspectiva es una técnica que se va a utilizar en este periodo. Por ejemplo, tenemos ahí la imagen, la Escuela de Atenas, de Rafael Sanzio. Esta técnica utiliza los tres planos, largo, ancho, que ya se utilizaba antes, y ahora, ¿no? También entra a tallar lo profundo, lo profundo. ¿Para qué, profesora? Gracias a lo profundo, tú puedes percibir una imagen, ¿ok? En una imagen tridimensional, como es el caso de la Escuela de Atenas. En esta Escuela de Atenas yo puedo observar, profesora, ¿no? Yo puedo observar, pues, ¿no? Gracias a esta técnica, yo digo, mira, ¿no? Hay personas que están delante, ¿no? Sentadas, ¿no? Yo también puedo observar que hay personas detrás, ¿no? Que están ingresando, ¿verdad? Hacia el fondo, ¿no? Hacia el fondo están personas que están ingresando, ¿no? Pero en realidad no es eso, ¿no? Es una pintura, ¿no? Es una pintura, ¿no? Pero gracias a esta perspectiva, ¿no? Te da esa apariencia, ¿no? Tu vista percibe ello. Naturalismo, ¿no? Pinta la naturaleza, ¿no? A las personas en la naturaleza. Integración de lo profano y también lo religioso. Una de las obras de Leonardo da Vinci viene a ser la Gioconda, ¿no? Ahí está la Gioconda, mira. La Gioconda de Leonardo, o la Mona Lisa como tú conoces, o la Chica Bella, ¿no? La Mona Lisa. La Gioconda es una pintura que a Leonardo le tomó pues unos 13, 14 años aproximadamente en pintar. La Gioconda, en realidad muchos te dicen, oye, ¿sabes qué? En realidad en esta pintura tú puedes observar la imagen de la esposa de un mercader y también puedes observar la imagen de el amante de Leonardo. Y por ahí los que ya estudian más a Leonardo, y si tú has visto pues algunos documentales, te dicen, ¿no? Que en cada pintura de Leonardo siempre vas a encontrar mensajes ocultos. Y también en este renacimiento es muy importante la participación de los mecenas. ¿Quién es un mecenas? Es aquella persona que tiene poder económico que va a apoyarte para que tú puedas desarrollar tu arte. Tenemos mecenas, por ejemplo, puede ser reyes, puede ser papas, puede ser de repente la burguesía, ¿no? Ellos, como tienen dinero, ellos de repente pueden realizar una fiesta en su casa, llamar a las personas con gran poder económico y por lo tanto invitan a sus artistas y dan a conocer sus obras. Y tú por lo tanto dices, ah, ya mira, qué hermosa obra, yo también te quiero contratar, ¿no? De esa manera te están apoyando, te están ayudando económicamente. O te pueden contratar para que tú puedas también educar a sus hijos, enseñarles a sus hijos. Y nos dice, sobresaliendo los Medici. Con respecto a la Reforma Protestante, sí, no había. Es un aporte principal de los renacentistas. Con respecto a esta Reforma Protestante del siglo XVI, en esa imagen tú puedes observar a
Martín Lutero, mira, está Martín Lutero, y hay personas que están viendo un papel, ¿no? Esas son las 95 tesis que han sido colgadas en la Catedral de Wittenberg. ¿Qué es la reforma protestante? ¿No? Reforma, no cambios, ¿verdad? El término de reforma, cambios. Protestante, ¿por qué? Porque son los que protestan, ¿no? Por eso se le denominó reforma protestante. Nos dice, a ver, fue un movimiento de renovación religiosa que buscó corregir la corrupción de la Iglesia y surgió en Alemania durante el siglo XVI. Lo que pasa es que desde que nace la Iglesia Católica, cada vez va a tomar mucho poder. Y el auge de su poder va a ser en el siglo IX, X, XI, ¿verdad? El gran poder de la Iglesia Católica, una gran señora feudal. Imagínate que la Iglesia tenía un poder económico porque toda la población, todos los creyentes siempre entregan su diezmo. ¿Te acuerdas que era el diezmo? La 10ª parte de lo que tú tienes, ¿verdad? Lo entregabas a la iglesia. ¿Qué más? Tus ofrendas. ¿Qué más? La primicia. ¿Qué es la primicia? Lo primero de todo. Es decir, tú vas a sembrar en tu campo y por lo tanto esa primera siembra le pertenece a la Iglesia Católica. O de repente los primeros becerros, ¿no? Eso le pertenece a la Iglesia Católica, ¿no? Lo primero de todo. Arréglalo tú. ¿Ya? Es lo primero de todo, ¿ok? Y a su vez también si tú quieres ocupar un cargo eclesiástico, tú tenías que pagar también a la Iglesia Católica. ¿Querías salvar tu alma? También tenías que pagarle a la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica es muy rica económicamente, pero para el siglo XVI, recuerda que esta burguesía también ya está amasando su fortuna, ¿verdad? La burguesía, ¿cuándo aparece? Siglo XI, XII, XIII, XIV, XV. No, cada vez la burguesía gana un poder económico, pero no puede participar en la vida política, porque solamente en la vida política, ¿quién puede participar? La élite, la nobleza, solamente la nobleza. Es por eso que la burguesía, a través, claro, recién en el siglo XVI aparecen los protestantes. Recién con Lutero aparecen. Antes no existían. Solamente el predominio de la fe lo tenía la Iglesia Católica. Aquí la pierde. Con esta reforma protestante en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, pierde la Iglesia Católica, ¿no? Pero antes del 16 es el predominio de la Iglesia Católica. Esta burguesía, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fomentar el desarrollo de corrientes como por ejemplo el humanismo, el renacimiento. Es más, la burguesía también va a estar detrás de esta reforma protestante. La burguesía va a estar detrás también para el siglo XVIII de la Ilustración. ¿Por qué? Porque la burguesía quiere lograr tomar el poder. Y ahora no lo va a lograr, pero en el siglo XVIII sí lo va a lograr. ¿Cuáles son las causas de esta reforma protestante? ¿No? Tenemos la crítica humanista en Europa. Si bien el humanismo surge en Florencia, gracias ahora a la imprenta hay una difusión del humanismo en toda Europa. Todos van a leer los escritos de los humanistas, qué es lo que ellos proponen, qué es lo que ellos critican. ¿Por qué critican a la iglesia? Porque antes nadie se atrevía a criticar a la iglesia. Criticar a la iglesia, eso significaba pues no estar en contra de Dios y por lo tanto te excomulgaban. Y cuando te excomulgaban, ¿qué significaba? Si a ti te excomulgaban significaba pues no, oye, ¿sabes qué? Eso significa que Dios ya no está contigo. Eso quiere decir que tú estás ahora mismo con el diablo y por lo tanto todo el mundo se alejaba de tu persona. Pero eso era antes, ahora no. Ahora, no, estos humanistas critican el dogmatismo de la Iglesia Católica, critican también las supersticiones de la Iglesia Católica. Te dicen, oye, ¿sabes qué? Utiliza la razón, utiliza la razón. Y también critican, pues, no la corrupción dentro de la misma Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre te dice, ¿no? Nosotros, que Dios, tienes que adorar a Dios, tienes que portarte bien, tienes que pagar tu diezmo. Si tú eres pobre,
porque Dios quiso que seas pobre, pues. Pero no te preocupes, ya no te preocupes, porque cuando tú mueras y Dios regrese, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a llamar, Dios te va a llamar. Y por lo tanto, en el juicio final, Dios te va a decir, sabes que tú te portaste bien en la tierra y ahora vas a vivir conmigo por toda la eternidad. Es por eso que las personas, ¿no? Para lo más importante para todas estas personas es la salvación de su alma. Pero estos, por ejemplo, ¿no? Los humanistas, ¿no? Cuando critican cuando critican a la Iglesia Católica, ahorita voy a explicar, ¿ya? Ahorita voy a explicar. Cuando critican a la Iglesia Católica, critican, ¿no? La corrupción dentro de la misma Iglesia, ¿no? ¿Por qué la Iglesia Católica es corrupta? ¿Por qué la Iglesia Católica, con tanto dinero que recaba, cómo es posible que el Papa, el Cardenal, el Obispo, no sé, el Obispo y sus fiestas con mujeres y sus orgías, ¿no? Las monjitas teniendo hijos dentro de los conventos, ¿no? Todo ello se critica. Y es por eso que, como dice tu compañero, ¿no? ¿Qué es el secularismo? Lo que ellos se proponen es quitarle la tierra a la Iglesia Católica, ¿no? El secularismo es quitarle las tierras a la Iglesia Católica. Quitarle, ¿no? ¿Por qué la Iglesia es corrupta? Porque tiene muchas riquezas, pues. ¿Y eso qué significa? ¿No? Hay que quitarle las riquezas para que nuevamente, para que deje de ser corrupta. Lo detonante, ¿no? Nos dice, a ver, detonante para esta reforma protestante es que el Papa León X generalizó la venta de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? El perdón de los pecados. Bueno, eso se entendía en la Edad Media. Pero, a ver, vamos a ver, tenemos aquí tu... Pero, ya, a ver, aquí está, aquí está. Mira por aquí, a ver, yo sé que puedes ver mi separata. A ver, un ratito, vamos a bajar. Contra ronda, ya nos pasamos ya. Aquí está. No está. Ya, a ver. A ver, un ratito, un ratito. Ya. El secularismo es la venta, es quitarle los bienes a la iglesia, ¿ok? Lo que pasa es que el Papa León permitió que los dominicos en Alemania se hicieran cargo de la venta de las indulgencias. ¿Eso qué quiere decir? Que estos dominicos le decían, oye, ¿sabes qué? Tú tienes de repente un familiar que está en el purgatorio, ¿no? Y no se sabe cuánto tiempo tu familiar se queda en el purgatorio, ¿no? Porque el purgatorio, ¿no? Es como que un tránsito para llegar a la presencia de Dios. Y por lo tanto, si tú pagas las indulgencias, el Papa va a pedir, como Papa es el intermediario entre Dios y toda su creación, entonces el Papa no va a pedir por el alma de tu padre, ¿no? Pero siempre y cuando pagues la venta de las indulgencias. Y la gente decía, yo no quiero ver a mi padre sufriendo en el purgatorio. Y entregaba plata. Y cuando Lutero se entera de la venta de estas indulgencias, Lutero la reclama. Lutero le dice, oye, ¿y ustedes por qué cobran por el perdón de los pecados? ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? Lutero es un agustino. Él pertenece a la orden de los agustinos. Le reclama a los dominicos. Los dominicos le dicen, mira, ¿sabes qué, Lutero? A mí no me hagas problema. Yo tengo la autorización del Papa León X. Si quieres, reclámale a él. Pero yo tengo aquí el permiso. Lutero decía, seguro el Papa no sabe lo que están haciendo ellos. Así que Lutero agarra sus cositas y se va pues con dirección a Roma. Y cuando llega a Roma, ¿no? Porque él tenía pensado entrevistarse con el Papa, pero después en Roma él se da cuenta lo que era la Iglesia Católica, ¿no? Él dice, ¿cómo es posible que el Papa en sus orgías? ¿Cómo es posible que la Iglesia le quite el dinero a los más necesitados y ellos se los gasten? ¿No? ¿Qué hace la Iglesia Católica? No puede ser posible. Es más, ¿dónde dice que uno tiene que pagar por el perdón de los pecados? Yo me he leído toda la Biblia.
¿En qué capítulo? ¿En qué versículo? Y él ya ni siquiera se va a entrevistar con el Papa. Él se da media vuelta, regresa a Alemania y escribe sus 95 tesis y la coloca en la Catedral de Wittenberg. Y es ahí donde, ¿no? Justo ahí tienes esa imagen, ¿no? Ahí Lutero dejando sus 95 tesis de por qué él está en contra de la venta de las indulgencias. Ese viene a ser Lutero. Claro que de aquí se gana problemas, pues, Lutero. Porque la Iglesia Católica, el Papa dice, ¿y quién es ese Lutero? ¿No? Lutero, retráctate. Y Lutero decía, lo siento, su santidad, pero yo no me puedo retractar. Pero si usted me dice, ¿no? Si usted me da a conocer la Biblia en el capítulo, versículo, donde se dice que uno tiene que pagar por la salvación de las almas, yo me retracto, ¿no? Siempre y cuando usted, ¿no? Me diga en qué me he equivocado. Y no hay, pues, y es por eso que el Papa dijo, oye, ¿sabes qué? Lutero, ¿no te quieres retratar? Ok, ¿sabes qué? Lutero excomulgado. Y como excomulgaron a Lutero, y es por eso, pues, ¿no? Que el Papa, al no poder con Lutero, el Papa llama al gobernante de Alemania. Y en ese entonces, quien era gobernante era Carlos V. Pero ojo, Carlos V, no solamente, Carlos tenía dos coronas. Con el título de Carlos I era rey de España, pero con el título de Carlos V era emperador de Alemania. Y por lo tanto, Carlos, que se encontraba en España, el Papa le dice, oye, ¿sabes qué, Carlos? Venga a solucionar tu problema con Lutero aquí en Alemania. Y es por eso que Carlos deja España para dirigirse a Alemania. Él llega a Alemania, trata de llegar a un acuerdo también con Lutero y Lutero no quiere. Y es por eso que se inicia un enfrentamiento entre católicos y protestantes. ¿Quién ganó, profesora? Bueno, en este enfrentamiento dirigido, bueno, por parte de los católicos, quien dirige este enfrentamiento viene a ser el mismo emperador, ¿no? Claro, en realidad a Lutero lo intentan matar, es más, Lutero, hay un juicio dentro de la misma Iglesia Católica para con Lutero, pero en pleno, ya cuando iban a dar el veredicto final a Lutero, prácticamente lo secuestran, se lo llevan. Lo están salvando, le dicen, ¿sabes qué? Te hemos salvado, porque si tú terminabas ese juicio te van a encontrar culpable e ibas a terminar en la hoguera. Lutero es salvado por los príncipes alemanes, porque Lutero decía, ¿no? La iglesia es corrupta por las riquezas que tiene y por lo tanto hay que quitarle las riquezas y entregársela a sus verdaderos dueños. ¿Y quiénes son esos dueños? Son los nobles alemanes. Y los nobles alemanes decían, por supuesto, Lutero, tú tienes razón. Y es por eso que los nobles están apoyando a Lutero. Es por eso que cuando se inicia el enfrentamiento entre protestantes y católicos, quien lidera a los católicos es el emperador, Carlos V. Carlos V derrotó a los protestantes, pero Carlos ya no quiso tener más problemas. Carlos dice, tú sabes que Carlos es el rey más poderoso del mundo para el siglo XVI en ese entonces, pero es poderoso, pero a su vez también tiene problemas por todos lados. Tiene problemas con el rey de Francia, tiene problemas con tiene problemas con el imperio islámico, ¿no? Tienen problemas por todos lados. Aquí en Alemania con los protestantes, y es por eso que Carlos V dijo, mira, ¿sabes qué? A partir de ahora yo le voy a permitir a los nobles alemanes que ellos elijan el credo que crean conveniente. Si quiere ser católico, puede ser católico. ¿Quiere ser protestante? Puede ser protestante. Y es ahí donde también Carlos V renuncia a la corona de Alemania y se la da a su hermano. Con respecto a Lutero, para él la única fuente de salvación viene a ser la fe, ¿no? La fe, ¿qué es la fe? Creer, pues, ¿no? Creer en Dios, ¿ok? Creer en Dios y es lo único que te puede salvar. Y también rechaza los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, a excepción del bautismo y la comunión. Con respecto a Calvino, Calvino lo encontramos en Suiza. Para él, el medio de salvación viene a ser la predestinación. Él decía, en realidad, toda persona ya está predestinada, ¿no? Porque él decía, no, desde el vientre de tu madre tú ya estás predestinado a ser salvo o no ser salvo.
En realidad, la propuesta de Calvino con la de Lutero son similares, no son similares. Ellos también niegan la jerarquía eclesiástica. ¿Cómo es eso? En la Iglesia Católica hay jerarquías, ¿no? Es decir, el cardenal, el obispo, ¿no? Y la máxima autoridad dentro de la Iglesia Católica viene a ser, ¿no? El Papa, ¿no? Ser elegido Papa. Y por lo tanto, él es el representante de Dios aquí en la tierra. Pero para estos protestantes no hay una jerarquía eclesiástica, ¿no? Todos somos el rebaño, ¿no? Por ahí tenemos al pastor de almas, ¿no? El pastor que nos guía, ¿no? Pero él no es el intermediario entre Dios y toda la población. Cada uno tiene que velar por su propia alma, ¿no? Cada uno salva su alma siempre y cuando cumpla, pues, ¿no? Con lo estipulado. Por ejemplo, Lutero te dice, no, la fe, ¿no? Cree en Dios. Lutero, por ejemplo, te dice, Lutero te dice, oye, ¿sabes que tú puedes leer la Biblia? Porque Lutero lo va a traducir, pues, no en alemán. Lutero te va a decir, oye, ¿sabes qué? Dios no acepta que la adoración a las imágenes, no está prohibido, nada de imágenes, nada de que la Virgen María, que el santo tal, no, no, nada de imágenes, porque Dios es celoso, ¿no? Es lo que ellos establecen. Con respecto a Inglaterra, en Inglaterra tenemos a Enrique VIII. Enrique VIII dice, rompe relaciones con la iglesia a través del acta de supremacía. Lo que pasa es que Enrique VIII era conocido como el defensor de la fe. Enrique VIII era muy católico, pero resulta que cuando él quiso divorciarse, el Papa le dijo, el Papa no quiso divorciar a Enrique VIII porque dijo, no, Enrique VIII está casado con la tía del rey más poderoso del mundo, que es Carlos V, con Catalina de Aragón. Y si yo lo divorcio, yo voy a tener problemas con el rey. Así que le dijo, ¿sabes qué, Enrique VIII? Lo siento, pero no te puedo divorciar. Y es ahí donde Enrique VIII toma como pretexto, en realidad, ¿no? Para separarse de la Iglesia Católica. Él igual, ¿no? Decide divorciarse, se casa con Ana Bolena. Se casa con Ana Bolena, tiene su hija, después a su esposa Ana Bolena la manda también le manda un juicio y la acusa de adúltera y le cortan el cuello. Y tiene su hija, pues, Isabel, que más adelante que va a llegar al poder. Pues a ver, él, al cortar relaciones con la iglesia católica, él crea su propia iglesia y él es reconocido también como jefe de la iglesia anglicana. Sí, tuvo varias esposas, siempre buscando al varoncito de por medio. Pero al final no, claro, tuvo un hijo varón, pero murió muy joven el chico. Ahora, contrarreforma, ¿no? ¿Qué es la contrarreforma? La reforma, ¿verdad? Reforma religiosa, protestante, y esta es la contrarreforma. Esta es la respuesta de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se da cuenta que debido a Lutero, a Calvino, a Enrique VIII y a otros también en Europa, está perdiendo cada vez más seguidores. Y perder más seguidores, eso significa, pues, ¿no? De que está perdiendo el poder ideológico sobre la población. Está perdiendo también el poder económico, ¿verdad? Porque antes ese diezmo, esa primicia que se daba a la Iglesia Católica, ahora está yendo a parar a otras iglesias que han aparecido en Europa. Es por eso que la Iglesia Católica llama a una reunión, llama a las principales autoridades para conversar acerca del tema, qué hacer. Tiene que haber una reforma interna dentro de la misma Iglesia Católica. A ver, mira, justo tenemos una imagen. Pues es una caricatura antiprotestante que muestra a un monje usado por el diablo como gaita en referencia a la reforma luterana. Es decir, no, mira, tú ves esta imagen y dices, no, en realidad, ¿quién está hablando? ¿Lutero? No, Lutero no está hablando. Quien está hablando es el diablo. A Lutero lo está utilizando y por lo tanto está atentando contra la iglesia, que es la institución que habla sobre nuestro Dios, todo lo que
hacen ellos para poder justificar, ¿no? Que están perdiendo el poder. Y mira cómo dibujan al demonio, ¿no? Ese es el demonio que utiliza a Lutero, a Calvino, a Enrique VIII. La Contrarreforma es un movimiento de autocorrección y renovación de la Iglesia Católica para frenar el expansionismo del protestantismo. Y es por eso que todos ellos se reúnen en el Concilio de Trento. Trento es una ciudad italiana. Ahí se reúnen todas las autoridades. ¿Qué se establece? Creación del índex. ¿Qué es el índex? Es la relación de los libros prohibidos. ¿Qué libros no puede leer la población? Por ejemplo, a ver, ¿tú crees que la Divina Comedia, la Iglesia Católica te permita leer la Divina Comedia? ¿Qué dicen ustedes? La que fue escrita por Giovanni Boccaccio, donde te habla acerca de Maceto y las bravas, pues no, monjitas que se acostaban con Maceto. No, ¿verdad? No, definitivamente no. Un libro prohibido. Eso no, tú no puedes leer. Y por lo tanto, todos los libros de Europa, no, había toda una relación. ¿Sabes qué? Libros que encuentras, libros que la Iglesia Católica las va a recoger y las va a guardar para que nadie pueda leerlas. Se reafirma los 7 sacramentos y se implanta el Tribunal del Santo Oficio para perseguir, pues, a esos herejes que no creen en Dios. Y también se crea una nueva orden religiosa que viene a ser los jesuitas, la Compañía de Jesús, fundado por San Ignacio de Loyola. La característica principal de los jesuitas es su intensa labor educativa. Ellos son grandes intelectuales. Y a su vez también el voto de obediencia directamente al Papa. No al rey, al Papa. Es decir, el Papa ordena y los jesuitas, ¿no? Yo te obedezco, Papa, ¿no? Profesora, ¿qué pasa si el rey ordena? Lo siento, mi rey, pero yo no te puedo obedecer. No te puedo obedecer porque la máxima autoridad para mí es el Papa. Conversa usted con el Papa y si el Papa ordena, yo obedezco. Es por eso que más adelante a estos jesuitas lo van a expulsar cuando veamos nosotros el tema de monarquías absolutistas. Estos monarcas absolutistas van a decir, oye, jesuita, obedéceme. Y él dice, lo siento, mi rey, pero no te puedo obedecer. Yo obedezco al Papa, no al rey. Y lo van a expulsar de España, de Portugal, de la gran mayoría de países europeos y también del virreinato del Perú. Tenemos la expansión europea del siglo XV al siglo XVII. Mira, por acá tienes a Cristóbal Colón. ¿Cuál es la causa de la expansión europea? A ver, veamos el mapita. Ya, es la relación de libros prohibidos, Leonel. ¿Qué libros no puede leer la población? Hay libros, por ejemplo, que hablan acerca del desarrollo científico, hay libros que critican a la Iglesia Católica, ¿no? Es una relación de libros que no puedes leer. Ese viene a ser la índex. A ver, con respecto a la invasión europea, veamos, ok, este mapita. ¿Quieres volver a la PPT? Ya, rapidito, a ver. Quieren tomarle foto, pero chicos, el video se queda grabado. No se queda grabado y ustedes pueden revisar nuevamente el video. Ya, ahora sí puedo pasar. ¿Puedo pasar, Álvaro? Ok. Ya. Expansión europea. Quiero que observes, ok, este mapita. Mira este mapa. Por acá está el Imperio Otomano, ¿verdad? Profesora, pero esto no era Constantinopla, claro, pues, pero Constantinopla cayó debido a la invasión de los turcos otomanos, ¿verdad? Aquí está, mira. Para el siglo XV, ¿ok? Para 1400, lo único que existía en el mundo para ellos era Europa, parte del norte de África. Este es el norte de África, el continente africano. Profesora, pero ¿y el sur? No, pues hasta ahí. Hasta ahí ellos no habían llegado. Solamente era el norte de África, mira, ¿no? El norte de África y por aquí el oriente. Es lo único que para ellos existía. Y por lo tanto, para llegar a la ruta de la C de las especies, ¿no? Tú dices, mira, este viene a ser, este es la península itálica, ¿verdad? Aquí había varias ciudades italianas.
pero tienes Génova, Florencia, ¿no? Entre otras. Todos estos comerciantes italianos, no por aquí, seguían esta era su ruta, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, llegaban por acá y seguían su ruta, ¿no? Hasta el Asia y de ahí continuaban, ¿ok? Pero resulta que tras la caída del Imperio Carolingio, quienes toman el poder es el Imperio Otomano. Y por lo tanto, el Imperio Otomano le dice a estos comerciantes italianos, le dicen, oye, ¿sabes qué? Por aquí ya no pases. Es más, esta parte del Mediterráneo oriental, ¿no? A mí me pertenece. Así que esta ruta la voy a monopolizar. Pero si tú, comerciante italiano, quieres pasar por aquí, tú me tienes que pagar más impuestos. De por sí, el viaje hacia la India, hacia China, era muy costoso. Pero ahora imagínate que es monopolizado por los turcos otomanos. Es mucho más. Y es por eso que ellos están buscando nuevas rutas comerciales para llegar a la India, para llegar a la China. Ya no puedo seguir por el Mediterráneo, tengo que buscar otros. Y es por eso que sí, es por eso que acá vamos a ver nosotros el inicio de la expansión europea. Pero ahora, por ejemplo, España, ¿qué es lo que va a hacer? España va a contratar a Cristóbal Colón y va a dar la vuelta al mundo, ¿verdad? Y Portugal lo que va a hacer es bordear continente africano. Pero ¿por qué no lo hicieron antes, profesora? ¿Por qué España le da la vuelta al mundo? Lo que pasa es que para ese entonces ellos decían, irnos más hacia Occidente, ¿eso qué implica? Irnos más a Occidente implica, pues, no podemos, porque la Tierra es plana, salen los monstruos, acaban con nuestras embarcaciones, nada que ver. Por eso nadie de ellos se atrevía a ir hacia Occidente, es decir, lo que el día de hoy conocemos como el mar Atlántico. Nadie quería ir por ahí. Pero Portugal se va a animar. Portugal no quiso tampoco. Portugal dijo, no, por ahí no. Yo voy a bordear continente africano. Aquí está, mira, este mapa. Con este mapa está bonito, mira. Portugal lo que hace es bordear continente africano. Mira. ¿No? Y de esa manera llega a la India. Ese es Portugal. Mientras que Cristóbal Colón le da la vuelta al mundo. Cristóbal Colón decía, mira, yo por aquí me voy, le doy la vuelta al mundo y llego a la India. Eso es lo que quería Cristóbal Colón. Profesora, pero él llegó a América, claro, él llegó a América, pero no sabía que había llegado a un nuevo continente. Es Américo Vespucio quien dice, no, este es un nuevo continente, esto no son las Indias. Él murió creyendo que había llegado a las Indias. Causas de esta expansión europea, bloqueo comercial del Mediterráneo, búsqueda de nuevas rutas hacia las Indias y a su vez también que para el siglo XV hay nuevos conocimientos sobre todo náuticos, como por ejemplo el astrolabio, que viene a ser como una brújula pero en alta mar. La brújula, las carabelas, que son naves mucho más pequeñas y mucho más rápidas. A ver, con respecto a España, dice, a ver, terminada la reconquista cristiana y la derrota de el último reducto de los moros, en 1492, los reyes católicos, es decir, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ellos van a contratar a Cristóbal Colón y van a dar autorización para los viajes de exploración. Aquí está, mira, aquí están los viajes de Cristóbal Colón. Objetivo, llegar a la India navegando por Occidente. Para ello se firma la capitulación de Santa Fe, que alguna vez fue pregunta en San Marcos, así que subráyalo. Esta capitulación fue firmada por Cristóbal Colón y la reina Isabel de Castilla. Y llega a América en 1492. Son 4 viajes, chicos. Por acá tienes el Tratado de Tordesillas. Los dos imperios ultramarinos viene a ser, para el siglo XV, viene a ser España y Portugal. Y por lo tanto, estos dos grandes imperios ultramarinos son los que se dividen el mundo a través del Tratado de Tordesillas. Mira, este viene a ser el Tratado de Tordesillas, ¿ok? Aquí se dividió el mundo. De aquí para allá, todo le pertenece a España. Y de aquí para allá, es todo lo que le pertenece a Portugal. Como consecuencia,
apogeo del Atlántico. Antes era el Mediterráneo, el mar Mediterráneo. Todo el comercio pasaba por el mar Mediterráneo, pero ahora no, ahora es el Atlántico. E inicio del mercantilismo, acumulación de metales preciosos. Formación de los primeros imperios, España y Portugal. La hecatombe demográfica también de la población en América. Cuando los europeos llegan a América, ¿qué es lo que pasa? Va a disminuir la población. ¿Por qué? Mayormente es por las enfermedades que traen estos europeos, estos españoles. Una simple gripe, ¿no? La gripe no mata, profesora, claro, ellos no los mataba de repente, pero esta población que vivía en nuestro territorio no conocía ese tipo de enfermedad, no sabía tratar, no tenía anticuerpos y por lo tanto murieron muchos por la llegada de sus enfermedades, por la explotación también que va a existir durante el virreinato y ocurre pues no una mezcla de razas. Y la imposición de la civilización europea occidental. Absolutismo, vemos. Tienes la imagen de Felipe II, rey de España, y la otra imagen es de Luis XIV. El Estado soy yo, el rey sol. ¿Qué es el absolutismo? Estos monarcas absolutistas, chicos, por ejemplo, estos monarcas absolutistas, ¿por qué el término de monarquías absolutistas? Porque estos monarcas van a decir, yo tengo todo el poder. No, monarquía absolutista, todo el poder, ejecutivo, legislativo, judicial, económico, yo tengo todo el poder. ¿Por qué? No es que yo tenga el poder porque la he recibido, pues, no por heredad de mis padres, ¿no? Mis padres eran reyes y por lo tanto, no, yo he heredado la corona. No, no es por eso, decían ellos, sino porque Dios me ha elegido a mí para gobernar. Es por eso que uno de los principios viene a ser el providencialismo. Aquí está, mira, quiero que veas por acá, mira. Centralismo, providencialismo y regalismo. Estos son los tres principios del absolutismo. Providencialismo porque Dios me ha dado el poder para gobernar. Dios. Así que no te queda de otra que aceptarlo, porque es lo que Dios ha establecido. No, Dios, pero a mí no me parece porque ese rey es malo. Te la aguantas. Es lo que Dios te ha dado. Y si tú reclamas a Dios, ¿no? La iglesia te va a decir, lo que pasa es que Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes. Y como ustedes son un pueblo corrupto, Dios te ha dado ese rey, ¿no? Para que pueda corregirte. Así que reza nada más a Dios para que cambie de repente, ¿no? El corazón del rey. Centralismo, concentra todos los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Y regalismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el rey somete a la Iglesia Católica. El rey va a decir, la Iglesia Católica va a decir, no, yo tengo poder. No, perdón, Papa. Pero aquí quien tiene poder, aquí el representante de Dios aquí en la tierra, soy yo, no el Papa. Soy yo, monarca absolutista. Tenemos ejemplos de la monarquía española, a Carlos I, Carlos V, que conquista al Imperio Azteca, bueno, lo que sería el día de hoy México, ¿verdad? Y también Sudamérica, ¿no? Especialmente estamos hablando del Imperio de los Incas. Se conquistó estos imperios durante el gobierno de Carlos I o Carlos V. Y después tenemos a su hijo, a Felipe II. Estos dos reyes, estos dos monarcas Habsburgo, porque pertenecen a la dinastía Habsburgo, son los más poderosos. Hay tres más, ¿no? Tienes a Felipe III, Felipe IV y Carlos II, pero ellos son conocidos como los Habsburgo menores. Felipe II va a derrotar a los turcos en la batalla de Lepanto, crea también la famosa Armada Invencible. Pero esta Armada Invencible, nada que ver. No, más bien esta Armada Invencible fue derrotada por la reina Isabel, la reina virgen, la reina de Inglaterra. Lo que pasa es que, recuerda que cuando hablamos ya de Carlos I y hablamos de Felipe II, en el Perú tú vas a ver la creación del virreinato del Perú.
y por lo tanto del virreinato del Perú salía pues no todo el oro y toda la plata que iba a ser dirigido pues a España. Pero en el alta mar, ¿quiénes se encontraban? Los piratas y corsarios. Y por lo tanto, este corsario, ¿cuál es la diferencia entre un pirata y corsario? El pirata roba para él, mientras que el corsario roba para un monarca y es defendido por un monarca. Cuando Francis Drake, corsario inglés, se dicen por ahí, las malas lenguas dicen que era el amante de la reina Isabel, la reina virgen, Isabel, la reina de Inglaterra. Dice que él cuando robaba las embarcaciones que salían del virreinato del Perú, Francis Drake robaba la embarcación y se iba a Inglaterra a esconderse. Y Felipe sabía, Felipe le decía, oye, ¿sabes qué, Isabel? Estás protegiendo a esos corsarios. Isabel decía, no, mentira. Y es por ello que no le quedó de otra que crear su famosa Armada Invencible, que se enfrentó con Isabel y es Isabel quien derrota a Felipe II. En cuanto a la monarquía francesa tenemos a Luis XIV. Cuando ya ingreses a San Marcos y tengas la oportunidad, hay una serie en Netflix que se llama, se me fue el nombre, Versalles. Luis XIV es quien crea el famoso Palacio de Versalles, y Luis XIV es quien dice, no, yo soy el rey sol. Alrededor mío giran los planetas, alrededor mío gira la nobleza, gira el pueblo, todo gira alrededor mío. No se puede hacer nada sin mi autorización, porque el rey soy yo. En realidad, él va a concentrar todo el poder político administrativo en su persona y es el que va a mandar a construir el famoso Palacio de Versalles, que es el más hermoso en toda Francia, y que en realidad lo construye con el objetivo de atraer a toda la nobleza francesa dentro del Palacio de Versalles para dominar a toda la nobleza. Gracias, Milagros. La ilustración ya, esto viene para, este movimiento aparece en el siglo XVIII, y este movimiento también es dirigido por la burguesía. Es un movimiento crítico del antiguo régimen. Cuando hablamos acerca del antiguo régimen, estoy hablando acerca de las monarquías absolutistas. Surge primero en Inglaterra para el siglo XVII, pero el auge es en el siglo XVIII en Francia. La ilustración surge en Francia. ¿Ok? Tenemos ahí a Voltaire, tienes a Rousseau y por ahí tienes la imagen, el busto de Montesquieu. ¿Qué dicen estos ilustrados? Todos estos ilustrados están en contra de las monarquías absolutistas. Ellos dicen, todo el poder. Había una reina que era de Austria, pero que gobernó en España o algo así. No, reina. En realidad lo que pasa es que en España, chicos, en España hay dos dinastías, la dinastía de los Habsburgo y la dinastía de los Borbones. Puede ser que de repente el futuro rey de España sea pequeño, ¿no? Sea chiquillo, ¿no? Y por lo tanto no tenga la edad para gobernar. Y por lo tanto quien gobierna en ese entonces es la madre, como su regente. Eso suele pasar en Europa, ¿no? Y cuando hablamos acerca de la dinastía de los Habsburgo, ellos son originarios de la casa austriaca y los Borbones de Francia. A ver, con respecto a la ilustración, sigamos con el siglo XVIII. Estos ilustrados critican a las monarquías absolutistas, porque ellos dicen, todo el poder concentrado en una persona, todo el poder corrompe a esa persona. Y es por eso que ellos decían, no, hay que dividir los poderes. En ejecutivo, legislativo, judicial, por ejemplo, eso era la propuesta de todos los ilustrados, pero quien la plasma en un libro viene a ser Montesquieu, ¿no? La división de poderes. Ellos están a favor del liberalismo, ¿no? Ellos dicen que se tiene que establecer, se tiene que respetar la vida,
se tiene que respetar la libertad de expresión, se tiene que respetar la propiedad privada. Todos somos iguales ante la ley. Es lo que ellos están proponiendo, porque para el siglo XVIII en Francia no existía la igualdad. ¿Cómo era la sociedad en Francia antes de la Revolución Francesa? La élite, ¿no? La élite era la nobleza. Después tenemos a los estamentos privilegiados, la nobleza, el clero, y los no privilegiados era el tercer estado. Y dentro del tercer estado, ¿quién se encontraba? La burguesía. Y por lo tanto ellos decían, esos estamentos no deben existir. Todos somos iguales ante la ley. Es lo que ellos proponen. Ojo, ellos proponen. Pero ¿cuándo se va a establecer en Francia todo lo que ellos proponen? Recién con la Revolución Francesa, cuando gane la Revolución Francesa. ¿Qué es la teoría del buen salvaje? ¿No? Ellos te dicen, el hombre, ellos te dicen, ¿no? El salvaje, ¿no? Te hablan acerca del origen del hombre, ¿no? El hombre, en sus inicios, ¿ok? Cuando no existía las clases sociales, cuando no existía la propiedad privada, todos los hombres eran buenos, ¿no? En naturaleza. Pero debido a la aparición del Estado, las clases sociales, la propiedad privada, el hombre se volvió malo, ¿no? Y es por eso que tú escuchas por ahí, ¿no? El hombre, ¿no? Es bueno, ¿no? Pero ¿quién cambia a ese hombre? La sociedad, ¿no? Es la sociedad quien corrompe al hombre. Y también en la ilustración, nuevamente, ¿no? Una de las características más importantes es el uso de la razón. El hombre tiene que razonar. El hombre no razona. El hombre se deja guiar por la iglesia. La iglesia es una institución que constantemente se basa, pues, no en predicciones, ¿no? Por ahí que la predicción, no, que Dios, no, nada que ver, deja eso, utiliza la razón. Gracias a la razón puedes llegar al conocimiento, a la felicidad, a donde tú quieras. Tienes que tener un espíritu crítico, ¿no? Es lo que te dicen, ¿no? Y tienes que ser optimista, ¿no? Para lograr todos estos cambios. A ver, tenemos impulsora, ideología, ¿no? La ilustración es una ideología impulsora de las grandes revoluciones burguesas, como por ejemplo la Revolución Francesa. Y también para la independencia de las 13 colonias inglesas. Independencia de las 13 colonias. Resulta que lo que pasa, chicos, es que, por ejemplo, lo que estábamos hablando acerca de la ilustración, por ejemplo, Voltaire decía, yo no estaré de acuerdo con lo que tú digas, pero ¿sabes qué? Yo doy mi vida para que tú te puedas expresar libremente. Voltaire te hablaba acerca de la tolerancia política y también la tolerancia religiosa. ¿Por qué tolerancia religiosa? Lo que pasa es que en Europa tú sabes que la religión predominante era la católica, pero fueron apareciendo el luteranismo, el calvinismo, la iglesia anglicana, y por lo tanto en Europa empezaron a enfrentarse protestantes contra católicos. Se encontraban en plena avenida y ambos se mataban, se perseguían, hay persecuciones. Y es por eso que Voltaire decía, ¿no? Debe haber cierta tolerancia. En Inglaterra, la población había crecido. Hay hay un aumento poblacional. Y a su vez también debido a las persecuciones que constantemente hay en Europa, muchas de estas personas inglesas prefirieron salir de Inglaterra y llegar hacia Norteamérica. Norteamérica, lo que el día de hoy conocemos como Estados Unidos, ahí llegan los primeros migrantes ingleses y se van a establecer en 13 colonias inglesas. Pero ¿sabes qué? Estas 13 colonias inglesas van a después buscar su independencia frente a Inglaterra. ¿Cuáles son las causas? Una de las causas, por ejemplo, es la falta de representación parlamentaria. Lo que pasa es que, chicos, mira,
En Inglaterra en Europa, se había desatado una guerra, la Guerra de los 7 Años, un enfrentamiento entre Inglaterra y Francia, cuya victoria la tiene Inglaterra. Pero el hecho de que Inglaterra haya ganado una guerra no implica que no haya habido... eh, tú sabes que tras una guerra, ¿no? Una guerra implica pues has tenido que gastar dinero para las armas, para alimentar a tu ejército y todo ello, ¿verdad? La cuestión es que Inglaterra, si bien ha ganado, Inglaterra está débil económicamente. Y es por eso que Inglaterra dice, necesito dinero. ¿Y cómo hago? Voy a tener que cobrar impuestos. Pero como en Inglaterra, a diferencia de Francia, en Inglaterra sí existe una monarquía constitucional. Es decir, existe un monarca gobernando, un parlamento, y hay una constitución que limita el poder del rey. El rey no puede hacer lo que se le da la gana, como sí se hace en Francia, como sí se hace en España, porque hay monarquías absolutistas. Entonces este rey inglés decía, ¿cómo hago para tener dinero? Para tener dinero. Yo quiero cobrar impuestos, pero en Inglaterra no puedo porque inmediatamente el Parlamento salta para defender al pueblo. Pero ¿sabes dónde sí lo puedo hacer? En las colonias. ¿Por qué? Porque estas colonias no tienen representantes en el Parlamento, así que te cobro más impuestos. Impuestos como por ejemplo al azúcar, al papel de timbre, al té, al tabaco, al arroz y a diferentes productos. Es por eso que estos colonos decían, estamos cansados. ¿Por qué el rey nos trata de esa manera? ¿Por qué el rey nos cobra constantemente impuestos y más impuestos? ¿Por qué nosotros no tenemos un representante en el Parlamento? ¿Por qué el rey permite que compañías extranjeras vengan a nuestro territorio, bueno, a las colonias y compitan con nosotros? Estamos cansados de lo que dice el rey. Y a su vez también hay una influencia de las ideas liberales de la Ilustración. Si bien estas ideas ilustradas, el auge de estas ideas ilustradas lo encuentras en Francia, pero resulta que estas ideas de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu también llegan a Norteamérica, también llegan a Sudamérica, también llegan al Virreinato del Perú. Y es por eso que estaba prohibido leer las obras de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu. Pero cuando a ti te prohíben algo, ¿qué es lo que haces tú? ¿Lo escuchas? ¿Qué pasa si te dicen, oye, ¿sabes qué? No leas el libro de Rousseau, Voltaire, Montesquieu. ¿Lo lees o no lo lees? ¿Qué dicen ustedes? Eso es correcto, mi querido Esteban. Mayormente en Francia sucedía eso. Claro, lo lees, ¿verdad? Lo lees. La cuestión es de que cuando nace la Ilustración, atentaba contra el poder de la monarquía absolutista. Lo prohibían y la gente igual seguía leyendo. ¿Por qué nos prohíbe? Y es más, seguían debatiendo. Hay una para esta independencia de las 13 colonias también hay una influencia de esas ideas liberales. ¿Cuál es el origen? El motín del té. Lo que pasa es que llega una compañía de las Indias Orientales que va a empezar a rematar el té. Rematar, no vender, rematar. Y eso significa que va a competir con los comerciantes norteamericanos, ¿no? Con esos comerciantes. Y ellos dijeron, estamos cansados. Así que ellos en la noche se van a vestir como indios, van a llegar hasta el puerto de Boston, encuentran la embarcación de esa compañía y todo el cargamento del té al agua. Obvio que la compañía se va a quejar, las autoridades van a tratar de buscar a los que estuvieron presentes en este motín del té y por lo tanto los va a capturar y los van a matar a todos ellos. Así que estos colonos van a llamar al primer congreso. Lo que pasa es que algunos dicen, hay que separarnos ya de Inglaterra, otros dicen, no, todavía no, hay que llegar a acuerdos con el rey. En este primer congreso solamente se logra llegar a un acuerdo. Hay que separarnos económicamente de Inglaterra.
Después hay que conversar con el rey, hay que explicarle lo que ha estado pasando, pero el rey en vez de conversar, mandó el ejército, los colonos tuvieron que defenderse, y ya para el segundo Congreso de Filadelfia todos están de acuerdo en una independencia. Y es ahí donde se declara el enfrentamiento con Inglaterra, ¿no? Y en este enfrentamiento, ¿quién apoya a estos colonos? Francia. Y en la batalla de Francia, en la batalla de Yorktown, hay un triunfo final con ayuda de Francia. Y resulta que de aquí para adelante los colonos van a estar ganando a los ingleses. Y para 1783 se firma el famoso Tratado de Versalles, donde Inglaterra reconoce la independencia de estas 13 colonias. Revolución Francesa. 1789, no te vas a olvidar nunca, mira, 789, 1789 hasta 1815. ¿Por qué hasta el 15? Porque para 1815 muere Napoleón Bonaparte. Y al morir Napoleón Bonaparte, finaliza la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa tiene 3 etapas. Un periodo monárquico, una república y un imperio. La Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué quiere decir revolución? Revolución es un cambio total del sistema. Revolución en el aspecto económico, político, social, cultural. Eso es lo que logra este levantamiento del pueblo. Es un proceso dirigido por la burguesía. Mira, aquí está la burguesía. La burguesía quiere llegar al poder político. ¿Y lo logra? Sí, lo logra. ¿Y qué eliminó el antiguo régimen? Es decir, el antiguo régimen, ¿eso qué quiere decir? Lo que pasa es que antes de que la burguesía llegara al poder, antes de que prospere esta Revolución Francesa, quien estaba gobernando en Francia eran los Borbones. La dinastía de los Borbones. Tenemos a Luis XVI y a su esposa María Antonieta. Eliminó el antiguo régimen y permitió el inicio de la edad contemporánea. ¿Cuáles son las causas para el estallido de la Revolución Francesa? Crisis del absolutismo, ya no da más. El poder absoluto del rey, que era sustentado también por la Iglesia Católica, ya no va más. Este movimiento político, ideológico de la Ilustración arremete contra el absolutismo. Crisis fiscal por gastos de guerra. Cuando Francia se enfrentó con Inglaterra en la Guerra de los 7 años, perdió, no tiene plata. Y por la corte de Versalles también. Lo que pasa es que en el Palacio de Versalles se hacía constantemente fiestas y fiestas, pero fiestas ¿con qué dinero? Si no había plata, se prestaban plata. Francia, para estos años, Francia no tiene plata, está en la ruina. Está económicamente muy mal. Y en este periodo quien está gobernando es Luis XVI. Y dice que Luis XVI toma el poder cuando él tenía un aproximado de 18, 19 años aproximadamente, ¿verdad? Y cuando él toma la corona, pero toma la corona de una Francia en crisis total. Donde los bancos decían, ya no te prestamos nada, Francia, tú eres mal pagador, no tienes plata. Una Francia en ruinas. Pero mientras la gente se está muriendo de hambre, en el Palacio de Versalles hay fiestas, banquetes. Ahí sí se gasta la plata. ¿Y qué pasa con el pueblo? Vive en absoluta miseria. Hay una desigualdad estamental. Recuerda que en Francia tenemos nobleza, primer estamento, tenemos clero, segundo estamento, y tenemos al tercer estamento, que viene a ser el tercer estado. La burguesía, el artesano, el ganadero, el campesino, ellos forman parte del tercer estado. Hay una desigualdad estamental, hay una desigualdad tributaria. Los únicos que pagan tributo es el tercer estado. ¿Y qué pasa con los otros 2 estamentos? Ellos no pagan absolutamente nada. Crisis del trigo. Resulta que un año antes de la Revolución Francesa, la tierra se volvió infértil. Y una de las principales actividades económicas de Francia era la agricultura. Pero si ya tú siembras y no produce nada la tierra, los productos empiezan a escasear, a aumentar los precios.
La gente sale a las calles a protestar. Rey, ¿por qué me estás matando de hambre? Tú que estás todos los días en fiesta. ¿Y quién ve por mi persona? No, hay un... y a eso súmale pues no la influencia de la ilustración. Todas esas son las causas de por qué estalla la Revolución Francesa. La gente no podía más. Luis XVI decía, ¿qué hago para salir de esta crisis económica? Y uno de los últimos ministros de Hacienda o de Economía le dice, pues, le dice al rey, mira, ¿sabes qué, rey? Yo sé que tú no quieres chocar con la nobleza ni con el clero, pero hay una asamblea que se llama los Estados Generales, que es una asamblea que existe hace más de 200 años. Y por lo tanto tú puedes llamar a los Estados Generales. Es decir, tú puedes llamar a la nobleza, al clero y al tercer estado, a estos tres estamentos para que puedan debatir y solucionar el problema económico que tiene Francia. Y lo hace. Ahí tienen, miren, número 1, Estados Generales. Objetivo, una reforma tributaria. El tercer estado decía, oye, qué bien, mira, por primera vez en la vida, en nuestra vida, el rey nos está llamando para participar. Pero ¿sabes qué? Hay un pequeño problema en estos estados generales porque el voto era por estamento. Hay 3 estamentos, es decir, 3 votos. El tercer estado decía, oye, ¿sabes qué? Hay que solucionar el problema económico y la única manera es que la nobleza y el clero paguen impuesto. Pero obvio que la nobleza y el clero van a decir, ya, yo voto para pagar impuestos, ¿verdad? Es por eso que hay un problema ahí. Se trató de decirle al rey, pues, ¿no? Que el voto sea por individuo, no por estamento. Pero mientras eso demoraba, el rey decía, creo que me he equivocado. Creo que ha sido una mala idea llamar al tercer estado. Es por eso que él ordena que el tercer estado se tiene que retirar. Pero los representantes del tercer estado dijeron, nosotros no nos vamos. Nosotros representamos al 97% de la población que vive en Francia y no nos vamos. Así que el lugar donde ellos se reunían, la sala donde ellos se reunían está cerrada. Y dan vueltas y vueltas al Palacio de Versalles y dicen, y encontraron una habitación vacía. Ese salón se llamaba la sala del juego de la pelota. Así que ellos ingresaron ahí y por lo tanto ellos dijeron, no nos vamos hasta darle una constitución a Francia. Y por lo tanto, de ser Estados Generales pasó a llamarse Asamblea Nacional. El rey al enterarse dice, ¿no se han ido? No, hay que sacarlos por la fuerza. Rey, pero si los sacamos por la fuerza, el pueblo va a reclamar. Y es más, el pueblo está llegando a Versalles para ver cómo van las conversaciones. Y es por eso que el rey nuevamente hizo un esfuerzo para hablar con los 3 estamentos. Y los logró reunir en la Asamblea Constituyente. Pero ya no se podía calmar esa población. La población decía, el rey nos ha llamado para participar, pero en realidad no nos está escuchando. Es más, el rey nos dice, vengan a conversar, pero por otro lado el rey está llamando a todo su ejército para acabar con el tercer estado. Y por todas las causas que hemos visto, la población sale a las calles, arrasa con todo, llegan al Palacio de Versalles, casi matan al rey, toman la Bastilla. Hay un cambio total. Y es por eso que para poder calmar a la población se va a establecer la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué es eso, profesora? Es decir, se va a establecer la eliminación de los estamentos. Se va a establecer el respeto por la vida, la libertad de expresión, el respeto a la propiedad privada. Y a su vez también la eliminación de los rezagos del feudalismo. Es decir, la eliminación de la servidumbre. Pero ¿sabes qué? En esta asamblea constituyente el rey tuvo que aceptar sí a todos los cambios. Pero el rey decía, estoy en contra, María Antonieta, hay que escaparnos.
¿A dónde nos vamos? A la casa de tu mamá. Estaban por escapar, se dice ya, para salir de Francia y los atrapan. Y de regreso. ¿Sabes qué? Ya no se llama Asamblea Constituyente, ahora legislativa. Y se va a establecer una monarquía constitucional. Vamos a limitar el poder del rey. Pero ¿sabes qué? En este periodo, parte del ejército de Austria y de Prusia ingresan a Francia y se enfrentan con los revolucionarios. Los revolucionarios ganan, pero dicen, ¿y ellos cómo ingresaron? Rey, ¿tú les has pedido que ingresen? No, nada que ver, no te creemos. Buscan en el palacio del rey para encontrar alguna prueba y lo encuentran. Rey, nos traicionaste. Así que ya no tiene razón de ser una monarquía constitucional. Se pasa a una república. Y en esta convención nacional, ¿qué es lo que se establece? El rey nos traicionó porque mandó cartas a Austria y a Prusia para que ingresaran. Así que, como él nos traiciona, lo mandan a la guillotina. Y se establece también el gobierno de los jacobinos, liderados por el régimen del terror, ¿no? El régimen del terror, es decir, con el gobierno de Robespierre. Pero también dentro de este mismo periodo se produce la muerte de toda la familia real. En el directorio tenemos a Napoleón Bonaparte, que poco a poco gana popularidad. Napoleón Bonaparte obtiene varias victorias y por lo tanto el directorio, que era una institución que no tenía reconocimiento del pueblo, el directorio llama a Napoleón y le dice, ¿sabes qué, Napoleón? Dale un golpe al directorio. Napoleón le da golpe al directorio y se crea una nueva institución, consulado. Y en este consulado, el principal cónsul es Napoleón Bonaparte. Y por lo tanto, Napoleón Bonaparte, de tener el poder absoluto, él se convierte en emperador. ¿Qué es lo que hace Napoleón? Difunde las ideas liberales, los principios de la Revolución Francesa, pero a su vez también él está luchando contra las coaliciones europeas. ¿Cuáles son las coaliciones? Lo que pasa es que cuando matan al rey de Francia, los países europeos liderados por Inglaterra, tenemos a Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia, Holanda y otros países, se unen, ¿no? Cada uno con su respectivo ejército y decía, hay que acabar con esa revolución en Francia, porque si esta revolución triunfa, nos está perjudicando a todos nosotros. Y como nos perjudica a todos nosotros, porque es un mal ejemplo, porque en nuestros reinos también van a decir, oye, mira, si en Francia pudo, nosotros también. Y es por eso que están luchando para derrotar a esta revolución. Y lo van a lograr, ¿no? La última coalición va a derrotar a Napoleón Bonaparte. Hay una expansión territorial, claro, Napoleón cada vez, Francia cada vez se está expandiendo territorialmente, ¿no? ¿Sabes qué? Pueblo, yo te estoy liberando de los opresores, monarcas absolutistas. A partir de ahora tú tienes derechos. Y es por eso que el mapa también europeo estaba cambiando a favor de Napoleón. Pero cuando logran derrotar a Napoleón, logran también, pues, terminar con la Revolución Francesa. Mira, ¿qué es lo que hace Napoleón? Decreto de Berlín, destacó el bloqueo continental contra Inglaterra. Napoleón invade la península ibérica. Napoleón invade Portugal. Portugal me desobedeció porque tiene un comercio con Inglaterra. Yo prohibí el comercio con Inglaterra, así que me traicionó. El rey de Portugal tuvo que escapar a Brasil. Hay una campaña militar a Rusia, pero fracasó porque llegó en pleno invierno. La derrota definitiva de Napoleón viene a ser en Waterloo. Y una vez que terminaron con Napoleón y tras la muerte de Napoleón, se establece un gobierno absolutista nuevamente en Francia. Mira esta restauración europea. Dice, es la reimplantación del antiguo régimen en Europa Occidental y la eliminación de gobiernos liberales. Es decir, estos países europeos dijeron, una vez que hemos acabado con esta revolución liberal, todos nos unimos en el Congreso de Viena. ¿Por qué? Porque estamos todos a favor de las monarquías absolutistas. Y por lo tanto, ese mapa que ha cambiado durante el gobierno de Napoleón Bonaparte, pero como ahora ya ha sido derrotado, hay que restablecerlo nuevamente. Y a su vez también se crea la Santa Alianza, que es una alianza monárquica, militar y religiosa. ¿Para qué, profesora? ¿Con qué objetivo? Todos ellos juran
que si de repente estalla una revolución liberal en cualquier parte del mundo, todos ellos nuevamente se van a juntar y van a acabar con esa revolución liberal. Primera revolución industrial. El siglo XVIII es el siglo de los grandes cambios, ¿no? Es un siglo, es el siglo de las luces, ¿verdad? Es el siglo de las grandes revoluciones. Revolución francesa, la independencia de las 13 colonias inglesas y revolución industrial. ¿En dónde, profesor? ¿En qué país? En Inglaterra. ¿Por qué en Inglaterra? ¿Por qué en Inglaterra y por qué no en otros países? Ya, Francia no puede ser porque Francia era un país semifeudal. Francia no podía ser. Otros países tampoco, ¿no? Pero ¿por qué Inglaterra? Primero, Inglaterra tiene un gran crecimiento demográfico, hay mano de obra. ¿Qué más? Hay una revolución agrícola británica. ¿Eso qué quiere decir? Que han mejorado sus herramientas. Y por lo tanto, al mejorar las herramientas, tú puedes trabajar mejor el campo, mayor producción para alimentar a toda esa gente. Y también hay riqueza de materias primas. Hay materias primas que tú puedes utilizar para esta revolución industrial. A su vez también que hay un gran desarrollo de las ideas liberales en Inglaterra. Estas ideas liberales en Francia se dan en el siglo XVIII con la Ilustración, pero en Inglaterra ya se había dado en el siglo XVII, un siglo antes. Y esta burguesía en Inglaterra, esta burguesía había logrado convertirse en miembro del Parlamento y por lo tanto habían establecido, ya dentro del Parlamento esta burguesía, habían establecido leyes que los favorezca a ellos económicamente. Es por eso que en Inglaterra se dan estos grandes cambios. Características: el carbón, vapor, la máquina de vapor fue muy importante. Materia prima, el hierro, ¿no? El hierro y el algodón. El algodón que lo sacas de Inglaterra y que también lo puedes sacar de la India. Y las industrias más importantes para el siglo XVIII, la textilería y la siderúrgica. Ahí aparecen, profesora, ¿cuál es la diferencia entre la revolución industrial que antes no se producía? Lo que pasa es que, por ejemplo, antes de la revolución industrial, antes habían pequeños talleres. Estas son fábricas. En un pequeño taller, imagínate yo mi taller con 10 personas, cada persona se encarga de repente de un zapato, ¿verdad? Le toma de repente 2 días, 3 días para un zapato y el alto es elevado. Pero en cambio en una fábrica es diferente, ¿verdad? En una fábrica diariamente no voy a producir un zapato, voy a producir cientos de zapatos, miles de zapatos de repente. Voy a tener mayor gente que trabaje en la fábrica y cada uno de ellos va a tener un trabajo diferente. Como consecuencia de esta revolución industrial que tenemos, la gran mayoría de la población se va a la ciudad porque en la ciudad se encuentran las fábricas. Crecen las ciudades, pero también hay duras condiciones de trabajo. ¿Por qué? ¿Cuántas horas, profesora? ¿8 horas? No, las 8 horas más adelante van a ganar ese derecho, ¿verdad? Pero antes se trabajaba 16 horas, 17, 18 horas. Todo el día trabajando. Y no solamente varones, mujeres, niños. Al niño, una propina. A las mujeres, la mitad de lo que le pago al varón. Oye, pero realizamos la misma tarea. Sí, pero es que él es varón, pues tú eres mujer. ¿Esa es la excusa? Sí, porque él es varón, recibe más, y tú porque eres mujer recibes menos. El varón porque él es el que mantiene la casa, tú no. Pero ¿qué pasa si yo de repente quedé viuda? Bueno, lo sentimos, ¿no? Pero el varón es el quien gana más. Y muchas veces le decían, ¿tú quieres trabajar, señor? Sí, pero siempre y cuando me traigas a tu hijo a trabajar contigo. Tu hijo de 10 años, 12 años. Si tú no me traes a tu hijo a trabajar contigo, entonces simplemente no te contrato. Y es por eso que con el tiempo también van a surgir los sindicatos, organizaciones de obreros en la cual pues van a discutir los lineamientos de ese sindicato, los derechos que van a reclamar a los dueños de las fábricas. A ver, chicos, ustedes que ya han revisado su separata, ¿cuál es la clave? A ver, primera pregunta, ¿qué marcaron ustedes?
Número 1, a ver, veamos, la peste negra, nos diciendo la peste negra se inició en el lejano oriente, del Asia se fue a Occidente a través del tráfico mercantil de las urbes italianas en el Mediterráneo. Dice, entre las principales causas por su violenta y rápida propagación en la población europea podemos mencionar, clave, la C de casa. 1, casita. Número 2, a ver, 1C, 2C, 3 dado, 3 dado nota, 4 dado y 5 avión. Bueno, chicos, se nos fue la hora. Cuídense. Nos vemos hasta la próxima semana. Recuerden repasar constantemente y recuerden ingresar al sistema de multichat para que pueda el profesor apoyarte en todo lo que tú necesites. Nos vemos, chicos. Bye, bye.